Oramos. Señor y Padre, agradecemos este encuentro una vez más. Gracias por todos los que están y por aquellos que pueden entrar un poco más tarde y acompaña a aquellos que por algún problema de salud o de viaje no pueden estar con nosotros hoy. Bendícelo, Señor. Y pedimos que la charla de hoy de Marcelo sea de utilidad para cada uno de nosotros, para poder comprender mejor las Escrituras y cómo acercarnos a ellas. Amén, Señor. Muy bien. No, Marcelo no puede estar. Hemos hecho una grabación que está bastante linda porque hemos pedido ayuda a, a alguien que tiene programa para editar, así que vamos adelante. Hola, buenas noches. El martes 23 de abril es la segunda noche de Pesaj, y en la que la práctica judía es compartir una reunión comunitaria o en familia que se denomina Seder. Este año, durante el Seder, narraremos cómo fuimos liberados por Hashem de la opresión en Egipto. Y oraremos por los secuestrados todavía cautivos en Gaza. Y bueno, y para los amigos de Kibbutz Galuyot, el grupo de diálogo judeo-cristiano, preparé esta charla grabada con antelación, con la ayuda de Ángel, para así yo poder celebrar Pesaj debidamente. Espero que les interese y que sea un disparador para una conversación interesante que luego veré, Bezrat Hashem, si Dios quiere, cuando suban la grabación. Como nombre le puse a esta breve exposición mía, el Seder de Pesaj, una reflexión sobre su poética espiritual. Primero, para los que no lo sepan, si nunca han sido invitados a participar de un Seder, les cuento que habitualmente en el Seder quiere decir orden, el Seder que se celebra en comunidad o en familia es una liturgia donde se procede en un cierto orden, de una cierta manera, en rezar, comer y leer fragmentos de un libro que es la Haggadah. Yo después por ahí a Ángel le mandaré fotos de algunas Haggadah que tengo muy lindas. Pueden ser ilustradas. Bien, el Seder es el conjunto de todas las actividades. Hay partes donde los chicos hacen preguntas. Y toda esta liturgia, que hay gente que la sigue muy rigurosa y minuciosamente, y es válido, me ha motivado a mí a esta reflexión que comparto con ustedes. Que tiene que ver con, por ejemplo, los hechos narrados en la Haggadah, de cómo Hashem nos liberó de la opresión en Egipto. ¿Sucedieron tal cual? Así. La famosa historia de las 10 plagas, etc. Bueno, hay diferentes opiniones. Un gran pensador medieval y poeta, Yehuda Halevi, más o menos vivió entre el año 1075 y el 1100 y algo, en su libro El Kuzari, donde, bueno, es un libro muy interesante que les recomiendo porque es la exposición de una manera de pensar la práctica y la tradición judía. Hay otras muy diferentes. Y allí en el Kuzari, Yehuda Halevi afirma que
las creencias, el credo central de Israel se basa en los hechos narrados en el libro de Éxodo. Es decir, Halevi cree que los hechos narrados en Éxodo son la revelación del accionar de Hashem en la historia. Cuando digo Hashem, lo hago siguiendo la tradición judía, no es exactamente lo mismo que la palabra Dios. Esto es una nota a pie de página. Porque Dios, creo que por su etimología, en la palabra Dios en castellano, en realidad viene de Zeus, nombre de una deidad pagana. En cambio, decir Hashem en hebreo es decir el nombre. En lugar de decir cuál es el nombre de nuestro Creador al nombrarlo, por respetarlo de no usar el nombre en vano, decimos el nombre. Bueno, según Yehuda Halevi, entonces, la fe de las generaciones posteriores al Éxodo simplemente depende de la historia narrada por nuestros ancestros que estuvieron presentes en los hechos sucedidos en el Éxodo. Y como consecuencia, entonces, la esencia de la existencia de un judío está enraizada en su fe cierta en la historia pasada, la cual, por otra parte, de algún modo marca el camino y evolución futuros. Sin embargo, esta posición tan literalista, hay quienes la discuten frontalmente. Por ejemplo, el rabino Nachman de Breslau, un rabino jasídico muy importante, año 1770 y algo a 1810, es frontalmente opuesto a la posición de Halevi. Para Nachman de Breslau, el momento actual, presente, vivencial, tiene el lugar preponderante en el servicio a Hashem, a nuestro Creador. Por esta razón, por ejemplo, Rabbi Nachman le quita énfasis a la importancia de la celebración de Pesach en comparación con la celebración de Purim. Purim es la fiesta relacionada con el libro de Esther, la tienen presente, donde un primer ministro, gran visir de un emperador, está urdiendo una trama para matar a todos los judíos, y bueno, Esther logra, con la ayuda de su tío Mordecai, llegar al emperador. Sí, también. Que eso se concrete, y entonces se celebra como una especie de carnaval. Hay frases, por supuesto, que como siempre en toda celebración judía, la esencia es: trataron de matarnos, sobrevivimos, bueno, vamos a comer juntos y a celebrarlo. Esas son las liturgias judías propiamente dichas. Y entonces, Rabbi Nachman, en lugar de darle tanta importancia a Pesach, se la da a Purim. Porque aunque no lo dice explícitamente, le quita énfasis a Pesach porque se trata del recuerdo de un hecho pasado. Y en cambio, establece a Purim como la base de la posibilidad de vivir según las instrucciones que nos da la Torá, porque representa al presente, un presente que va cambiando en el tiempo, pero donde el énfasis está en sobrevivir en el mundo de la diáspora sin que Hashem intervenga con milagros, sino porque en el libro de Esther prácticamente no se le nombra a Hashem, no hay milagros. Bueno, les he contado dos posiciones diferentes. Ahora, creo, y no soy el único, me he inspirado en un par de autores para armar esta exposición, que a quien le interese, si me hacen llegar un WhatsApp,
les doy la bibliografía. Me parece que el insight que hace Rabbi Nachman puede ser aplicado también a la celebración del Éxodo o a la conmemoración. Por ejemplo, en Éxodo 29, 45, 46, la Torá señala un nexo entre el Éxodo de Egipto y la divina presencia. Dice, búsquenlo, Éxodo 29, 45, 46. Moraré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo soy su Dios, quien los ha sacado de la tierra de Egipto para poder vivir entre ellos. Lo que enseña para esta lectura que estoy proponiendo ese pasaje es que no alcanza con conocer los hechos del pasado. Lo que tenemos para aprender del Éxodo no es una cuestión de entender una realidad histórica distante, sino que es una reflexión de la relación presente hoy de la persona con Hashem. Sentir la presencia de Hashem es algo que es para experimentarlo ahora y que influye en nuestra comprensión de los hechos del pasado. Las experiencias simples de la vida cotidiana que producen nuestras reacciones emocionales son entonces un elemento fundamental, nuclear, medular de la conciencia religiosa. Y en este tercer abordaje, no exactamente el de Nachman y no exactamente el de Yehuda Levi, no necesitamos artificialmente generar una certeza histórica como un dato fundante, como lo requiere Yehuda Levi. Porque, seamos sinceros, la distancia histórica naturalmente genera un cierto grado de alienación de los hechos narrados. Sin embargo, la sensibilidad a la presencia divina en nuestra vida diaria sí puede servir como un puente entre nuestro presente y las historias del pasado. La realidad y el significado que los humanos le damos, la realidad de nuestra experiencia, el significado que le atribuimos, están en una especie de conversación. Cada persona es el sujeto de su propia narrativa y nuestras vidas reciben significados de las narrativas que nos narramos a nosotros mismos. Y a su vez estas narrativas son influidas por nuestra experiencia de la realidad. Bueno, hasta acá una introducción al tema. Espero no cansarlos. Quiero agregar un par de cositas. Podemos ver a la Torá en principio como una forma de poesía. Recuerdo que alguna vez en una conversación con Ángel hice ese comentario y le llamó la atención. Quiero profundizar en este punto. Este punto de vista tiene implicaciones muy importantes para cómo entendemos nuestra relación con la Torá. Ver a la Torá como poética en el más profundo sentido de la palabra significa que no la vemos como historia fáctica del tipo de la que estudian los historiadores buscando documentos, basadas en pruebas, como dice Halevi, o en la fe pese a lo que la razón pueda decirnos, que sería la manera en que lo ve Nachman.
Más bien, la conexión de cada individuo con las Sagradas Escrituras se basa en la premisa de que la narrativa bíblica refleja una experiencia religiosa auténtica que envuelve una especie de realidad y la expresa de una manera narrativa y poética. La narración de la Torá es esencialmente, en su núcleo, poética. Pierde su potencia cuando queremos estirarla o comprimirla para transformarla en ciencia o en historia. La poesía, la música, el arte, las narraciones no contradicen los hechos científicos. Tienen una existencia paralela a los hechos medibles para la ciencia y en cierto sentido envuelven a esos hechos ayudándonos a darles un sentido. Y si leemos la Torá atentamente veremos que no es nuestro propósito volver al pasado egipcio, al Éxodo, sino traer ese pasado a la vivencia del presente. El festejo de Pesaj no es una vacación arqueológica, que es muy válida la arqueología, si no, preguntémosle a Pedro Barrero, sino que son vacaciones con un propósito ético y sociológico. Las cuestiones que enfrentamos durante estas vacaciones no son exactamente qué sucedió en aquel entonces, más bien es lo contrario. ¿Qué es lo que tenemos para aprender respecto a nuestras propias vidas hoy a la luz de lo que la Torá nos narra que sucedió entonces? Miren, no hace falta ser posmoderno para conducir un Seder, pero ayuda. Una perspectiva posmoderna sugeriría que toda lectura es subjetiva y que el texto no significa nada hasta que es leído por alguien y que es el lector más que el texto mismo el que crea significado. Ciertamente podríamos decir algo así sobre la historia del éxodo de Egipto y cómo la leemos cuando leemos la Haggadah en la mesa, sentados a la mesa del Seder. Alguna persona podrá creer en los milagros tal como se los describe en la Torá, otra podrá ofrecer interpretaciones naturalísticas a lo que pueden haber parecido milagros algunos. O tal vez pueda abordar el texto de una manera totalmente diferente. Sin embargo, el punto principal, la columna vertebral de la fe, es creer que lo que dice al comienzo del Decálogo, que nuestro Creador no es solamente el Creador del mundo como un primer motor inmóvil al estilo filosófico aristotélico helenista, sino que interviene activamente en el mundo, haciendo cosas, a veces entre bambalinas. Lo que es significativo entonces no es solamente determinar qué significa la palabra milagro y de qué manera varios eventos o incidentes históricos pueden haber ocurrido, sino la obligación o la propuesta de que cada uno de nosotros se vea a sí mismo, a nosotros mismos, como si estuviéramos dejando o hayamos dejado a Egipto y sacamos nuestras conclusiones. Como consecuencia, nuestros corazones
nuestro sentimiento, nuestra sensibilidad se orientará en la dirección correcta. Tanto hacia un convencimiento más firme del papel de Hashem en la historia, como en la utilización de las historias estas como motivación para vivir nuestras vidas con un sentido de responsabilidad social y una ética en línea con los valores propuestos por la Torah. La mitzvah, a esta altura creo que ya saben lo que es una mitzvah, sería algo así como una propuesta, se puede decir un mandamiento, un qué sé yo, una orden que nos ha dado Hashem, pero también es una enseñanza, básicamente, que uno la toma o no, y si no la toma, se la pierde, y si la toma, gana. Entonces, la mitzvah de narrar la historia del Éxodo, en el caso de la tradición judía, es cumplida en la forma de hacer preguntas y dar respuestas. Y hacer la pregunta correcta, por lo tanto, es esencial para llegar al significado de la historia. La cuestión no es, ¿sucedió el éxodo realmente? Esa es una pregunta que conduce a error, porque no entiende qué tipo de libro es la Torá. Y aquí nos va a ayudar un libro clásico de la tradición casi mística, diría judía, el Zohar, que Rabbi Shimon dice: pobre de la persona que dice que la Torá viene para darnos órdenes y para narrar historias descriptivas y relatos simples. Cada palabra en la Torá es el reflejo de una sabiduría superior y secretos elevados. La narrativa de la Torá solamente es el ropaje externo de la Torá. Quien quiera que crea que ese ropaje externo es la Torá y que no hay nada debajo de la ropa, está atrasado espiritualmente y no tendrá porción alguna en el mundo por venir. El Zohar, libro fundamental para el desarrollo de la mística cabalística, está diciendo que los significados superficiales de las narrativas no son el tema de la Torá. Por supuesto, el Zohar aquí no está tomando posición en una discusión siglo XX, XXI, sobre la historicidad de los hechos de la Torá, porque con toda probabilidad el autor del Zohar nunca reflexionó sobre ese punto, dado que vivió en una época muy anterior a la noción moderna de historia, como el registro de hechos fácticos verificables. Ese paradigma es posterior. Pero en todo caso, lo que el Zohar dice vehementemente es que el significado de la narrativa no está en su significado superficial, sino en el mensaje espiritual subyacente. El abordaje general del Zohar a la Torá, en general, está más enraizado en la sabiduría de los rabinos del Talmud que en la narración. Por ejemplo, los versículos que los sabios eligieron como la base para la Haggadah, o sea, para el libro que se lee en Pesaj, son de Deuteronomio 26, 5 a 9, donde la Torá habla de la narración
de la historia. Dice, y entonces hablarás y dirás delante de Hashem. No cita a Éxodo, que recuenta o narra los hechos como historia. Y esto muestra que el significado esencial de la historia no es su historicidad, sino cómo es recordado, cómo es interpretado y cómo es comunicado. La preocupación por la historicidad de la Torá en general y en Éxodo en particular es comprensible, es humana, pero es negativa para nuestro bienestar espiritual, porque nos distrae del significado atemporal de la historia y de cómo referirlo a nuestro momento. Por supuesto, la fe de la gran mayoría de mi pueblo a lo largo de los siglos ha sido básicamente acompañada por una comprensión literalista de esta narración. Sin embargo, y este es el punto que quiero compartir en esta reflexión con ustedes, la importancia fundamental del texto tiene mucho que ver con tradiciones, con valores, con mensajes morales, con maneras de ver el mundo, mucho más en todo caso que con su significado literal. En la civilización occidental, predominante hoy, tenemos la actitud que resulta de haber sido influidos por la división que hacen los griegos entre la mente y el cuerpo, tan asumida que creemos que en las cuestiones del espíritu una solución racional es mucho más confiable, más significativa que una reacción emocional. Creemos en la civilización occidental que el saber de tipo filosófico siempre predomina sobre el misticismo o la metafísica. Y yo les pregunto, cuando vemos un drama de Shakespeare o lo leemos, ¿qué cuenta? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿El debate técnico sobre si fue realmente Shakespeare el que escribió las obras o fue algún otro autor de la época? Marlowe, Johnson. O lo importante es la experiencia de ver la obra y oírla. En una relación humana, la experiencia de interactuar es lo que valida la relación, mucho más que el aspecto físico de la otra persona. Estamos acostumbrados a pensar la religión como una serie de proposiciones teológicas que debemos aceptar. Pero propongo que la veamos más como simplemente una experiencia y en todo caso un marco que contiene esa experiencia para poder vivirla en la vida que a uno le toca. El Sever podría ser considerado entonces como una especie de teatro leído en familia. De hecho, en la práctica judía a menudo somos invitados a actuar o representar. Por ejemplo, en Yom Kippur pretendemos estar de pie frente a un tribunal divino y siendo juzgados. En Pesaj se nos propone que imaginemos, que sintamos, que creamos, sentir, vivir cómo fue ser esclavos en Egipto y luego liberados. El
propósito no es verificar los hechos históricos, sino pasar por esta experiencia que nos da mensajes importantes que enaltecen la experiencia religiosa y nuestra sensibilidad espiritual. Es la acción que uno comete al tener esta vivencia la que cuenta más que las palabras y la teoría. El ceder es una experiencia emocional y, si todo sale bien, espiritual. No es una lección de historia. Toda religión, toda cultura tiene sus propias tradiciones y narrativas que a menudo no son tan ciertas o no estrictamente, pero que refuerzan y resaltan un sistema de los valores. Entonces, el significado literal de lo narrado en el Seder del Pesaj, en cuanto a historia, la precisión con la que es narrado, es lo importante para demostrar que esa historia es cierta. Como expliqué, hay diferentes respuestas. No es un tema de debate, es muy válido que alguien crea que sí. Pero por lo que acabo de explicar, pienso que no, y espero que esta reflexión motive una conversación interesante, porque me imagino que esto también podría eventualmente trasladarse a la manera de leer las Sagradas Escrituras de otros cultos y prácticas. Gracias. Voy a esperar ansioso poder ver la grabación. Un abrazo. Muy bien, vamos, todo oído. Ya saludó Guillermo, que tenía que irse. ¿Algún comentario? Sí, Daniel, adelante. Hola, los saludo a todos porque llegué un minuto tarde. Me estaba haciendo pensar lo que dijo recién Marcelo en un testimonio que escuché en el seminario de un profesor que tenía un amigo, creo, el doctor Bob Adams, si no me equivoco, mi memoria está hecha un desastre a esta altura de la vida, de ese amigo que tuvo la oportunidad de conseguir plata de unos sponsors para un viaje a Oriente. Y él eligió, en vez de ir a Tierra Santa, eligió ir al desierto de Sahara para vivir, si podía, convivir unos días con unos tuaregs que viven en el desierto. La idea de él era que iba a poder tener, si podía convivir con ellos, una experiencia directa de lo que más parecida, digamos, en las alternativas que podría encontrar ahora, de la vida de la época de Moisés, que iba a encontrar ahora. Efectivamente consiguió irse, y por supuesto con la hospitalidad característica de esta gente. Él les explicó a alguien ahí, a un dueño a un jefe de familia, y lo invitaron. Y él estuvo compartiendo con ellos en el medio del desierto, en un oasis. Estuvo ahí compartiendo unos días, una semana larga o un poco más. El acuerdo era que él iba para estar con ellos y compartir la vida exactamente como ellos la tenían. Dice que durante el día ahí, bueno, estaba dominada su mente por el tema de que las cosas eran raras, ¿no es cierto? Cómo comían, cómo se higienizaban, la ropa que tenían, cómo hablaban, etcétera. Pero a la noche se juntaron con la caída del sol alrededor de un fuego
y comenzaban a tomar té y café y a contar cosas. Contar, sin motivo, contaban anécdotas. Y un día, como estaban todos ellos, estos tuareg del desierto, estaban enfocados en él, que era un extraño raro que venía de no sabe qué parte del mundo, un día le trajeron a un viejito historiador. Le decían el hombre de la memoria o algo así. Tenía un nombre, pero yo ahora ya no lo recuerdo. La especialidad de este viejito era recopilar toda la historia de esa tribu y transmitirla a sus nietos, digamos, a las generaciones que lo seguían. Y dice que él quedó admirado porque este viejito que vino y que parecía que se caía a pedazos, de piel reseca y eso, estuvo contando historias hacia atrás a una fecha de aproximadamente 300 años atrás. Y en ese registro que él tenía en su memoria, daba cierta precisión de batallas, nombres, fechas, lugares y por supuesto una increíble cantidad de gente. Y a este hombre le llamó la atención porque en ese enfoque, en esa forma de ver la transmisión de la historia, él se dio cuenta que en realidad la tradición oral no es tan poco confiable. Es poco confiable si yo tuviera que hacerla, pero no es poco confiable si una persona que tiene una educación, digamos, que tiene una formación, un- una habilidad muy grande, también heredada y recibida de generaciones anteriores y que se encadena de generación en generación, genera una credibilidad de los hechos del pasado mucho más fuertes. Ese era el pensamiento que me evocó eh, lo que trajo Marcelo para nosotros esta noche. Eh, por el lado propio me doy cuenta que nosotros, los cristianos evangélicos, eh, quedamos mayormente de parte de esta idea de que nuestra fe está basada en hechos históricos y con una especie de lógica y todo, que quizá descuida, y hay que reconocerlo, la parte poética, digamos así, del asunto. Entonces nosotros ya hemos estado mencionando esto en varios encuentros. Salteamos, por ejemplo, las referencias sexuales de toda la Biblia y los relatos de Cantares, la vida de Ruth y lo que pasó con Boaz, son salteados y así la vida sexual de José y María después que nació Jesús. Hay un montón de detalles así que son como borrados de nuestra memoria casi voluntariamente por ideas muy posteriores a los eventos históricos a los que aluden los relatos que estamos hablando. Es un pensamiento, no sé, les agradezco que me lo permitan compartir. Muy bien, gracias Daniel. ¿Alguien más? Aurora, te está saliendo ya de la pantalla, así que quiere decir que querés hablar. No sé por qué. No quiero hacerme esa fama. Estaba pensando, a colación de lo que decía Daniel también, ¿no? La narración, qué importante es la narración. Y especialmente también en las etnias y en las tribus, donde la transmisión era oral. Y como decía Daniel, esto sucede en varias etnias y en varias tribus, de sentarse y escuchar al más anciano, tal vez de la etnia, de la tribu, que trae todos estos hechos y estas narraciones, y de ahí surgen algunas leyendas y algunos mitos que pueden ser falsos, que pueden ser totalmente verdaderos o parcialmente verdadero y parcialmente falsos, ¿no? Pero también me gustó lo que decía Marcelo con respecto a no quedarnos solamente en los hechos históricos, sino también establecer esta relación que los cristianos siempre
nosotros hacemos énfasis, ¿no? No tanto en órdenes, mandamientos, algo riguroso, ver la religión como algo impuesto, sino que para nosotros es una relación, ¿m? Es una relación. Y no nos quedamos en el pasado. ¿Por qué? Porque hacemos esa exégesis que es sacar de lo leído, de la narración, de la historia, de los libros poéticos, de las cartas, sacar hacia afuera, porque eso es exégesis. Exégesis es una palabra que viene del griego, quiere decir sacar hacia afuera. Y hacer ese puente de interpretación ¿para qué? Para ubicarnos socialmente en lo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora. Entonces me pareció también importante este pensamiento y esta manera de ver también el éxodo para trasladarlo a este tiempo, a las vivencias, a las experiencias actuales y no quedarnos solamente anclados en el pasado como un hecho histórico. Eh, Entiendo que Dios habló al pueblo y es importante lo que Dios dice. Es importante cuando nosotros vemos el decálogo porque nos ayuda también en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces es importante todos los principios y valores que nosotros podemos extraer también de la Torá o del Pentateuco, como decimos nosotros, ¿no? Para aplicarlo a nuestras propias vidas. Así que me pareció interesante este tema de no quedarnos solamente en los hechos históricos, sino que sean relevantes a nuestra vida hoy. Bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias. ¿Alguien más? Sí, A Silvia, ver, adelante. bueno, yo les quería contar que, bueno, también es una experiencia personal, ¿no? Eh, yo hablaba esta semana en un pequeño grupo que también tenemos dentro de nuestra iglesia de reflexión bíblica y hablaba de que a medida que voy estudiando la palabra o leyendo o interiorizándome cada vez más, es como que uno la siente más espiritualmente, se siente más la presencia del Señor, como que no tendría palabras para explicarla. Y hubo una persona que me dijo que podría ser nada más que emociones. Y yo creo que sí, que estamos como seres humanos, somos emocionales y tenemos momentos en que, bueno, que son pasajeros, digamos. Pero creo también que a medida que leemos, estudiamos, la internalizamos a la palabra y nuestra relación con Dios cambia y nos acerca cada vez más. Eso forma parte de la intimidad que nosotros vamos a tener con Dios y de nuestra fe, de nuestra manera de ir aceptando toda la escritura, que es una guía que nosotros, para nuestro bien, que muchas veces puede ser como una orden, pero en realidad no es una orden, sino es una guía para vivir mejor. Y sí, tiene mucho de historia, tiene mucho de lo que pasaron los primeros cristianos o los primeros, los hombres de la historia, los hombres bíblicos como Abraham, como todos sus antecesores y sus predecesores, ¿no? Pero todo ese bagaje histórico nos ayuda a comprender la palabra y la exégesis nos ayuda a validar lo que dice la palabra para el momento actual. Eso es lo que yo pienso. Gracias por escuchar. Gracias a ti. ¿Alguien más? A ver, yo creo que lo que, Marcelo, gracias por lo que expuso y la forma en que lo grabaron, es interesante, está muy, muy agradable. Y él se refería a la pesa.
El otro día también cuando estaba hablando con Nora, y aún como lo que acaban tanto de mencionar Aurora, Daniel y Silvia, ¿cómo era que generaban los antiguos el conocimiento? Porque lo primero que tenemos, y también dijimos, eran mitos. Para los antiguos los mitos eran constitutivos de su vida y alguien los contaba. Y una característica que tiene el mito es que es atemporal y que lo puedo recrear ahora perfectamente. Uno puede leer o contar el mito, bueno, el famoso relato de Ulises con Penélope, y a Penélope no le salió ningún callito en el dedo por estar tejiendo, y Ulises no tenía ningún punto de todos los tipos con los cuales se peleó. Es decir, ahora, el otro con la narración, cuando llegamos a la narración hemos pasado del mito, tanto fantástico como teocrático, a la poesía, porque en realidad lo primero es poesía, es el epos, del epos a la historia científica, pasando por la prosa, los logógrafos y la forma de narrarlo. Ahora, Daniel dijo algo interesante cuando compartía esto, y tanto Silvia como Aurora. Eh, la vivencia con un pueblo lejano a nosotros la tenemos a través de lo que nos pueden narrar o lo que podemos leer y cómo lo expresan. Pero ¿qué nos pasa cuando vamos a un sitio? Es decir, cuando, como decía Daniel, Adams fue al desierto. Bueno, esto fue lo que hicieron los etnógrafos cuando trataron de vivenciar, pero no una semana, no una semana, todo un tiempo. Una semana no alcanza. Es decir, los tipos se desnudaron para vivir desnudos con la gente de la tribu, o se taparon para vivir con todos los tapados. Ese famoso, ese famoso libro El país de las sombras largas, cuando habla de Groenlandia, los que fueron, o el pobre padre que fue y vivió allá una experiencia muy interesante, aprendió a embadurnarse con grasa de foca y meterse en una bolsa de dormir y que alguien le dijera, te doy mi esposa. El tipo estaba escandalizado. Lo interesante es cuando nosotros vamos escuchándolo y también podemos tener una vivencia, porque la Pesaj tiene un significado que para algunos es mítico y generan desde lo mítico algo constitutivo. Otros decimos que tiene una referencia clara histórica y ahí estamos discutiendo si se dio o no se dio y el tema de las plagas y cómo las enumeramos, etcétera, etcétera, y la traemos, hacemos una transposición didáctica a la actualidad y tenemos la parte espiritual, la parte mental y aún ponemos el cuerpo. Esto es lo que también decía Marcelo, ¿no? Cuando se habla solamente de alma y de espíritu o cuerpo, y nosotros a lo griego hablamos de espíritu, mente y cuerpo. No vamos a discutir qué es mejor o no, pero lo tenemos más clarificado de esta manera, ¿no? ¿Se acuerdan que la vez pasada decíamos, cuando nuestra madre nos decía te vamos a romper el alma, qué significaba? Te voy a romper la cabeza, ¿no? Es decir, y yo le decía, rompela, porque no sé dónde la va a encontrar, ¿cómo es el asunto? Y ella me dice, que te pego en la cabeza y vas a ver cómo te va a doler el alma. Es decir, que estas condiciones de cómo entenderlo, yo creo que es que para el pueblo judío, la Pesa, la Pascua, es algo constitutivo de la esencia del pueblo. ¿Saben lo que me impacta? Siempre lo comento, cuando Jesús va a celebrar la Pesa con sus discípulos, la discusión de lo que voy a decir puede ser cada uno de acuerdo con la valoración temporal que le quiera poner, la venían festejando 1200 años o 1400, depende como quieran, ¿no? 1200 años.
Es, es algo inasible. 1200 años festejando todos los años la Pesaj. Era un ritual, era solamente el 25 de mayo, como recordamos nosotros, apenas los años que tenemos, o era algo constitutivo de la vida en donde, si queremos, hay una parte mítica, hay una parte histórica, hay una parte narrativa y una parte espiritual muy profunda. Ahora nosotros leemos la Pesaj y la estudiamos y la vivimos y podemos decir histórica, parte, para poder formar parte, digamos, constitutiva de nuestra esencia como pueblo. Eso fue lo que en algún momento, entendiendo lo que voy a decir, la teología de la liberación la utilizó. Perfecto, este es el éxodo para nosotros. Hagamos esta pesa que nos va a sacar de este tiempo. Otros la siguen utilizando para interpretar de acuerdo a sus propósitos que tengan. Pero creo que está dentro de ese plan. Y lo bueno es narrarlo. Yo creo que no todos, pero yo a veces quiero que mi nieto me preste atención que le voy a contar algo. Porque yo aprendí de la pesca o algunas cosas de la pesca en España de mi abuelo, que todas las noches, a las 8:30 de la noche después de cenar, nos sentábamos en el umbral del pasillo de la casa de departamento donde vivía él, nosotros vivimos con mis abuelos, no me sentaba al lado, y yo lo dije alguna vez, y me contaba de su niñez en España, y me contaba lo que le contaba el padre de algunas historias, ¿no? Y me contó la historia del conde de Montecristo, y me contó un montón de historias que hacen a que él las contaba y las vivía de una manera, y yo las recibía y las percibía y las vivía de otra manera, y luego las fui leyendo. Creo que eso es lo que hacemos nosotros cuando leemos el texto, ¿no? Decirle, está bien, hermenéutica, exégesis, tal y tal y tal, pero vivirla de esta manera que toca todas las fibras de nuestra existencia. Creo que es mental, si uno quiere intelectual, historia, emocional, perfectamente, y espiritual. Y cuando llegué a Israel, yo lloraba. Me miraba al espejo mientras me estaba afeitando, mirando Jerusalén, y parecía un tonto. ¿De qué estoy llorando? Y era la vivencia de estar en un sitio que me hacía recordar parte de todo lo que había leído en el texto, ¿no? Creo que es interesante lo que Marcelo dice, ¿no? Pero no descartemos todas estas cositas porque a alguno le toca de esa manera. Gracias por el aguante. Muchas gracias, Pedro. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Sí, Pimpa, adelante. Desmuteate y estás muteada, sé que. Sí, bueno, yo siempre digo que desde mi ignorancia, porque no sé si todos saben, pero yo tengo 88 años, y Dios quiere, y parece que va a querer, voy a cumplir 89 dentro de poco, o sea que yo he vivido muchas vidas, se puede decir sin creer, sin ser la reencarnación. Me parece que a donde a mí me ha llegado lo que apuntaba Marcelo, es algo así cuando vos tenés el ejemplo este. Todos sabemos que un vaso de agua fresca es muy rico y que corta la sed o que quita la sed. Pero no es lo mismo saber que el agua fresca quita la sed a tomarla cuando uno tiene sed. Porque entonces me parece que uno hace la experiencia de lo que significa realmente un vaso de agua fresca. Yo me acordaba de la charla anterior que fue de Nora Era, ¿no es cierto? Que fue con la creación y el nexo que hay entre el hombre y la tierra esa que da la impresión que fue como
como creada casi conjuntamente porque todo tiene que ver y el hombre estaba preparado para esa tierra y la tierra estaba preparada para el hombre, me hacía pensar, por ejemplo, como para poner un ejemplo actual, ya que esto para mí, no tiene por qué ser para todos, pero para mí, eh, me es válido en cuanto me es capaz de convertir, y de convertir quiero decir de cambiar, de humanizarme, de divinizarme, si vos querés, en el sentido de ser cada vez más como Dios quiere que sea. Si hay ese nexo, yo estaba pensando, siempre cuando hacemos hincapié en el cuidado de la naturaleza, hacemos hincapié que en el plástico, que en el papel reciclado, que sí, pero yo también me pregunto si en ese estar siendo uno con ese universo, no también embadurna la tierra o la negativiza, la empobrece, la disminuye, en la clase de pensamientos, de sentimientos negativos, de bronca, de, de, de no aceptar al otro como es, de no creer que las diferencias pueden aceptarse y en vez de provocar un caos, pueden provocar un enriquecimiento. Y cuando hablo de eso, hablo desde la pequeña muestra de un simple saludo, porque hay que ver cómo responde la gente que está acostumbrada a que pasemos por el mundo sin mirar o mirando el celular o lo que se llame o pensando en la que no, en la que a nosotros, en la que nosotros estamos y la que nos preocupa. Hay que verla a la gente cómo reacciona cuando uno le agradece algo o cuando uno se baja de un taxi y le dice que sea para usted un buen día, cuando uno tiene esos pequeños gestos, cuando a la persona que cuida el lugar uno la ve o no la ve, y la ve porque la saluda o porque le dice que tenga un buen día o porque le dice que gracias o porque le dice Dios lo bendiga. Y para mí ese es el eco que me deja esto que acaba de decir Marcelo, junto con esta charla que hemos tenido el martes anterior. Nada más. Muchas gracias, Pimp. Gracias por tus sabias palabras. ¿Alguien más? Hay personas que no conozco. Hay Pierre, no sé si quiere presentarse. Y Gloria, conozco Gloria, pero no sé si es la Gloria que conozco. No sé si están y quieren presentarse. Hola Ángel. Sí, es la Gloria que conozco. Ya hablaste. Sí, Mi amiga colombiana, gracias por estar. sí, sí, muy buena la charla, gracias Marcelo. Se cortó tu audio y se fue Pierre, se asustó. Pues muy importante la tradición oral que tratamos de mantener con nuestros hijos y a su vez ellos con sus hijos. Incluso, pues un poco como es nuestra historia, ya están escribiendo, pues hermanos de mi papá, que ya mi papá lleva 10 años de muerto, lograron escribir parte de esa historia de mi abuelo y todo para que no se pierda de generación en generación. Entonces creo que es valedero y la tradición oral es muy importante y estar agradecido con todos esos ancestros que nos van dejando esa historia. Y así es la historia de Israel, la historia de nuestra Biblia. Entonces es lo que estamos como aprendiendo y estos espacios nos permiten reforzar y recordar que hay momentos de la historia que no deben olvidarse, como nos decía la señora que nos habló ahorita, no recuerdo el nombre, Sí. que tiene ya su propia historia también. Eh, Creo que a veces nuestros hijos y las nuevas generaciones han perdido
esa parte de la tradición oral por estar en todo este mundo de la tecnología, de la multimedia, y que nunca será igual. Creo que estamos llamados a rescatar nuestras tradiciones. Gra- Gracias, Gracias, Gloria. gracias, sí, gracias Ángel, gracias Marcelo. ¿Ya habías estado alguna vez en este foro alguna vez, Gloria? No, No, primera vez, la los otros primera los vez. había escuchado, sí, los otros sí los había escuchado, Sí, pero ahorita sí tuve la oportunidad y estaba muy atenta a poder estar, que ahora ya tengo tiempo, sí, entonces sí. No, Gloria está ya puedo. acompañando a Marcelo en ese blog que él hace para los fines de semana, hace ya más de 7 meses, así que está bien involucrada con el diálogo judeo-cristiano desde esa perspectiva. Y bueno, ahora hoy le mandé la invitación y gracias a Dios pudo pasar a estar con nosotros. Gracias, Gloria. Sí, sí, gracias Ángel. ¿Alguien más quiere comentar algo después de lo comentado también? A veces Le quisiera enriquece. preguntar a Raúl cómo están viviendo el Pesaj ustedes allá, Raúl. Estás desmuteado, ¿Estás eh, desmuteado? no puede, parece hablar. Ah, no puede. A ver, si está con una computadora que no andaba bien, dijo. Ah, No sé si Raúl podrá. Está muteado, Raúl. Sí, sí, por eso le decía. mm. No, porque por todos los acontecimientos que están pasando, bueno, en el grupo nuestro de diálogo y convivencia nos decían, ¿no? Que lo están celebrando con alegría y a la vez con preocupación y tristeza por bueno, las personas que aún están secuestradas, ¿no? Ah, Pero bueno, siempre alentamos la esperanza, ¿no? Siempre alentamos la esperanza en este tiempo. Y en un WhatsApp de los compañeros que solemos realizar los viajes y que no pudimos hacerlo cuando comenzó todo este ataque, ellos comentaban que esta pesa iban a poner un espacio más, que es el que falta de los seres queridos que todavía están retenidos, ¿no? Sí, sí, nuestras Como compañeras de rehenes. diálogo también en la mesa ponían un espacio más para recordar ¿Para ver a mí? a, Sí, a los secuestrados, ¿no? Joel, podés hablar por el teléfono de Raúl, parece, ¿no? Estoy tratando. Estaba Joel, sí. Ahí está, ahí se te escucha. Para, bueno, voy a tratar de arreglarlo. Bueno, yo quería recordar solamente 3 cosas de que Pesaj, la Pascua, un momentito, ahí ya está. A ver, ahí se ve mejor. Ahí está bien. Sí, ahí te Perfecto. vemos, ahí te vemos. Bueno, gracias. Pesaj es una parte de las 3 de peregrinación a Jerusalén, que es Pesaj, Shavuot o Pentecostés y la fiesta de Sukkot. De- las características que tienen estas fiestas es que Pesaj, así como yo la veo, ¿no? Es una fiesta del pasado y es una memorial. ¿Eh? Shavuot es presente. Estamos festejando todos los Shavuot, y Sukkot es una fiesta del futuro. Fíjense que en Sukkot se realizó la transfiguración. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pedro le pregunta a Jesús, ¿querés que te hagamos cabañas para vos y para Moisés y para Elías? Es decir, que estaban festejando la fiesta de las cabañas, que es una fiesta, creo que va a tener relevancia en el futuro, porque bueno, no quiero, hay cita para eso, ahí van todas las naciones para venir a Jerusalén a celebrar las fiestas de las cabañas, ¿verdad? Esto está Isaías. Y eso todavía no ha ocurrido, pero creo que se están dando las condiciones para que pase. Con respecto a otra cosita que quería recordar, que la tradición judía dice cuando Moisés, antes de comenzar su misión, mató al egipcio, mató a un egipcio. La tradición dice que mató al egipcio que había en él.
porque él era un príncipe egipcio, ¿no? Que hizo Chubá, se convirtió de alguna manera al Dios único, retornó a las fuentes. Y eso también es muy importante porque tenemos que sacar conclusiones de que todos tenemos que, de alguna manera, matar nuestro egipcio que tenemos adentro para poder entregarnos completamente a Dios. Otra cosita más. Eh, Bueno, acá un cardenal, no me acuerdo el nombre de habla de que la transfiguración sería que no ha ocurrido todavía, sería una memoria futura, y dice, una memoria del futuro. Y eso tenemos que tener en cuenta de que en algún momento va a suceder. Bueno, no quiero extenderme más porque acá hay muchas cosas que son muy interesantes, pero bueno, ahí nomás la dejamos, Lo que para no extenderse. preguntaba, Joel, lo que preguntaba Aurora es cómo pasaron ustedes la festividad Ah, siendo la situación que están, ¿no? bueno, sí. No, este, a la fiesta hay que celebrarla de alguna manera. Sin embargo, no sé si me ven, acá tenemos un símbolo y una medallita. Esta medallita representa, digamos, que los soldados todos tienen una medallita de esa con su nombre y su cédula de identidad. En caso que le pase algo, que muera, entonces se la parten dos. Una parte va para el ejército y otra parte queda en el cuerpo y se reconoce. Entonces todos andamos con la medallita esta. No está con los números nuestros, sino que dice para que no se repita. Y el simbolito que tenemos acá, que tiene que ver por recordar a los secuestrados todo el tiempo, ¿no? Y tratar de que vuelvan pronto. De cualquier manera, cada situación está un poco tensa, atentados todos los días, intentos de atentados. Gracias a Dios, la mayoría no pasa, no muere, no muere mucha gente, pero hay intentos de atentados. Y te contesto esto porque estás preguntando cómo lo vivimos acá. Este, bueno, es una época de un poco de tensión para mucha gente, y bueno, y hay que hay que tomar las precauciones del caso, y bueno, y tener conciencia que, como dice el primer ministro, estamos en guerra, ¿no? El otro día hubo un intento muy grande de los iraneses de tiraron cohetes a 300 cohetes, tiraron acá sobre Israel y gracias a Dios el sistema de defensa israelí los paró a todos. Pero eso fue y todavía los que lo hicieron dicen que esto es un milagro, porque la probabilidad de que paren el 100% era muy chica. Eh, bueno, esto para contarte cómo estamos viviendo esto acá. Y bueno, estamos en guerra y acá la población está acostumbrada, es decir, tiene la vivencia esa y no deja de hacer su vida normal. En este momento, en la época que estamos pasando la fiesta esta de Pesas, que con mi hermano estamos en un hotel y el hotel está lleno. Es decir, la gente este, eh, sigue con su vida normal, tratando de seguir con su vida normal y no dejarse, eh, ¿cómo? Este, bueno, no dejarse deprimir ni nada por el estilo. Bueno, hasta acá nomás que. Gracias, Joel. Nosotros seguimos acompañándolos desde acá, con nuestras Gracias. oraciones también. Ahora, es interesante lo que lo que preguntaron y lo que dice Raúl, porque para el pueblo de Israel, Pesaj, que él lo interpreta en bueno pasado, intermedio y futuro, pero tiene que ver con toda la historia de Israel. Es Claro, una fiesta histórica, política, económica, social y religiosa. Nosotros no la tenemos.
Nosotros como argentinos no tenemos una fiesta de ese estilo, una fiesta que reúna a todos. Todos hablamos del 25 de mayo y no entendemos todavía qué significa el 25 de mayo. Y decimos la libertad, pero y la firmamos bajo la máscara de Fernando VII. Y después hablamos del 9 de julio como el Día de la Independencia, pero no tenemos independencia. Es decir, y la experiencia de fe es todavía una discusión. Podemos hablar de los colportores y el amigo, digo, Thompson, amigo personal de San Martín en 1813, pero tenemos toda una profunda expresión, digamos, católica apostólica romana, con todo lo que significó para América en el norte de colonias y en América del Sur virreinatos. Es decir, la fiesta de Pesaj para el pueblo de Israel es una fiesta de peso. Para nosotros es Pascua. Es decir, es interesante cuando uno la vive, como dice Raúl. eh, la viven intensamente, pero nuestra Pascua la vive un sector que es creyente, ya sea católico, apostólico romano, evangélico o creyente, y otra parte es simplemente una fiesta, un día de vacaciones, normal. Es decir, no hay Es decir, las experiencias son diferentes. Bueno, por eso las interpretaciones son diferentes. Por eso yo decía que en un momento nosotros como creyentes, todos nosotros, sin hablar de una denominación, también decimos que Hashem, o Dios, nos libere totalmente, totalmente. Nosotros hablamos de salvación, pero también incluimos la salvación en todo aspecto, político, social, económico, ¿no? De lo que estamos defendiendo, derechos que no necesariamente la vivimos así en un aspecto, pero sí la viven el pueblo de Israel como Pesaj. Y es interesante la interpretación de Raúl cuando dice, bueno, alguno dice que Moisés mató al egipcio que estaba en él. Y la pregunta es, ¿lo mató al egipcio o no lo mató al egipcio? Dejémoslo en cuanto a interpretación, pero el texto dice que lo mató. Si es literal o interpretación, tenemos que usar todos los principios de exégesis hermenéutica de acuerdo con todos los sentidos. Que es cierto que de alguna manera tenía que sacárselo hasta ahí nomás, porque los 40 años de Hashem que lo metió en Egipto le sirvieron para enfrentar 40 años en el desierto y 40 antes de conducir al pueblo durante 40 años en el desierto, ¿no? Porque sabía la ruta, los caminos, bueno, todo lo que hace una interpretación muy de peso, tal como dice Raúl, en cuanto al contenido de una fiesta. Pero es para reflexionar interesante y bueno, lo bueno es contarla, narrarla, vivirla, sentirla, que se nos haga este, carne en nosotros y expresarla. Y creo que cuando Gloria dijo la oralidad, creo que compartimos esto que muchas veces se ha perdido hoy en día, ¿no? No todos cuentan, no todos narran. Y bueno, alguna vez podemos hablar de qué tipo de formación tenemos como para expresarla, porque en la forma que uno expresa también llega, ¿no? Es decir, yo alguna vez había comentado si somos técnicos en cuanto al concepto de lo griego, ¿no? O somos autocráticos o autónomos en cuanto a expresar nuestro pensamiento, ¿no? Como para imponerlo. Bueno, solamente eso. Ya me excedí Bueno, en el hablar. aclaro que es Joel el que hablaba, no Raúl, porque si no Raúl se la va a creer, ¿no? Te digo. Sí. Está como Raúl, pero sí era la pregunta para Joel. Esto final, lo que decías, Pedro, me hace pensar que también nosotros tenemos
como cristianos, como creyentes, que reflexionar qué significa para nosotros el reino de Dios. Porque el reino de Dios tiene aspectos políticos, aspectos sociológicos, psicológicos, económicos y religiosos también, ¿no? Entonces es mucho más amplio el concepto, ¿no? Y bueno, y vivirlo así, con esa intensidad como lo está viviendo el pueblo de Israel, Pesach, ¿no? Sintiéndolo y desde la experiencia también poder expresarlo, ¿no? Qué bueno. Gracias. Pues yo creo que el reino de Dios, ya que estamos en el tema, es un reino de paz, de armonía, de, de, de todos los hombres se aman como prójimo, cosa que todavía Dios no reina sobre nosotros. Es la otra parte que está reinando en muchos aspectos. Y eso depende de nosotros, porque Dios está esperando que nosotros reaccionemos y luchemos contra la otra parte para volcarnos a Él. Y siempre yo pongo el ejemplo ese de la fe, ¿no? De este hombre que el mar no se abrió hasta que se metió uno al agua y el agua llegó hasta la nariz y ahí se abrió el mar. Es decir, porque la fe es la que lo llevó a hacer eso. Y tenemos que tener esa fe. Y hay muchos que, bueno, que no salen del agua, pero tienen la fe esa y de cualquier manera ayudan y colaboran, ¿no? Como está pasando hoy en día, creo. Este, bueno, mucha gente se está sacrificando de alguna manera para salvar a sus hermanos, ¿no? Este, bueno, no. Muy bien. Joel, interesante lo que decís, porque en realidad parte del Talmud, si yo no me equivoco, es que el que se mete en el agua no se mete, lo tiran, lo empujan. Porque cuando Dios le dice, déjense de orar y métanse en el agua, el relato, lo voy a buscar, es como que empujaron a uno como para que se meta en el agua y de alguna manera tuvo que tener fe, si no se iba a ahogar. Y lo que dice Aurora es interesante. Hay un comentarista que todos lo conocemos porque sus libros se vendieron mucho, que es Barclay, que cuando habla de Lucas dice que este Magnificat, que algunos dicen que no lo escribió María, pero bueno, no vamos a discutir eso ahora, es el documento revolucionario más tremendo que está en el texto, porque abarca lo moral, lo social, lo económico, lo político, todo, y a veces nosotros le decimos, cree en Jesús, bueno, salvando las opciones que tenemos, cree en Dios para salvarte, y algunos creen que es solamente espiritual, y lo que estamos hablando es hablando de una forma integral, holística, en todo, ¿no? Es decir, te vas a salvar, como dijo alguna vez Calvino. Calvino decía, bueno, no es que no tenemos que salvar y por ahí nos al cielo y allá vamos a tener de todo. Mientras estamos aquí también queremos tener algo. Y Calvino peleaba con eso. Decía, pues todo dice, bueno, no morís, para eso nos morimos todos, vamos al cielo y vamos a estar sanos, felices, contentos, cantando, saltando, y bueno, pero momentáneamente estamos aquí. Así que este concepto de liberación para el pueblo de judío es integral, total. Muy bien, muchas gracias. Pedro, ¿nos guías en una oración? Así terminamos este tiempo. Bueno, ¿cómo no? Dios, gracias por este momento que compartimos siempre y te damos gracias también por la reflexión que nos trajo Marcelo, pero también por el diálogo que podemos tener entre todos, en donde te agradecemos porque a través de tu espíritu nos vas haciendo entender y comprender los pensamientos de cada uno de nosotros como hermanos para ir creciendo espiritualmente. También lo que queremos pedirte es que en este tiempo de Pesaj en Israel bendigas, Señor, al pueblo de Israel en este sentido, que puedan encontrar
realmente la bendición de saber que siempre vas a estar con ellos. Y aún también, Señor, queremos pedirte por aquellos que intentan dañar y conflictuar la vida cotidiana, que también los bendigas, de tal manera que puedan entender que solamente en paz es cuando nosotros podemos tener relación como vidas humanas, pero también relación con vos. Pedimos que esa palabra shalom sea para todos, tanto para los que atacan como los que se defienden, y que realmente tú seas aquel que va a reinar en este mundo. Y oramos con la seguridad que lo vas a hacer de acuerdo con tu voluntad. Amén. 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 Shalom. Hasta el martes Shalom para próximo. todos. Aurora, Bendiciones. Amén, hasta la espero tu próxima. título para la semana que viene. Ok, ya está. Muy bien, gracias. No seas como Gracias, Pedro, gracias. no seas como Pedro. Yo no se lo envío siempre, yo no se lo envío.